Buenos días, estimados estudiosos. Soy Hugo Fernando Romero, el tutor del aula. En esta segunda parte, entonces, en este módulo, pues nos ha correspondido estudiar la ley de Ohm. Ya está subida la actividad, es desarrollar una infografía acerca de la misma ley. Hay que afianzar bien esos conceptos. Entonces, pues vamos a hacer una videoclase, pues para facilitar la elaboración de la actividad y posteriormente pues estaremos subiendo la evaluación final para el respectivo cierre del aula. Entonces pues ya estamos compartiendo pantalla y pues arranquemos. Para el día de hoy elaboré el siguiente orden del día. Entonces una introducción a los componentes electrónicos o eléctricos. Puede servir para los dos. Vamos a ver los conceptos de tensión, corriente, resistencia y lo que nos interesa para este capítulo que es la ley de Ohm. Vamos a ver un divisor de tensión, el multímetro, que es electromagnetismo, inductancia y capacitancia. Ok. Después la electricidad y la electrónica están incorporadas en la mayoría de los sistemas industriales. Hoy en día en todas las compañías, en todas las industrias encontramos computadores especializados, señales de entrada y de retroalimentación, desde muchos interruptores y sensores que están captando señales y se las están llevando a una fuente inteligente que por lo general es un PLC. También encontramos control de potencia desde electroválvulas que van comandando a dispositivos finales como lo son los cilindros o las bombas neumáticas o algún otro equipo que está desarrollando alguna acción. También tenemos hoy en día las HMI o pantallas de información con lámparas, indicadores y unidades de mensaje. Bueno, entonces una pequeña introducción a esos componentes eléctricos o electrónicos, pues es la tensión. La tensión en un circuito eléctrico, pues como bien sabemos, equivale a la presión en un circuito neumático. A mayor tensión, mayor fuerza. Su símbolo es la V y la unidad es el voltio. Unas equivalencias que tenemos en esta medida, pues es que 1000 milivoltios es igual a un voltio y 10 a la 6 nanovoltios es igual a un voltio. La diferencia de potencial es la tensión entre dos puntos de un circuito. Esa diferencia de potencial entre dos puntos, por ejemplo, vemos aquí un ejercicio entre 10 y 0 voltios, siempre va a ser de más 10 voltios. O si tenemos una diferencia entre 100 y 90, pues igual viene a ser la misma diferencia. O entre 0 y menos 10 también vuelve a dar los 10 voltios. Esa diferencia de potencial a través de un circuito en paralelo siempre va a ser constante. Si a este circuito nosotros le llegásemos a tomar una medida entre las impedancias o entre la impedancia y el diodo o en la inductancia o entre la impedancia y la capacitancia o entre la impedancia y la salida del transistor, siempre nos tendría que marcar un mismo voltaje, que en este caso es de 24 voltios de corriente continua. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar la escala del multímetro en voltios. Ubicamos bien las conexiones, negro en el común y rojo en, pues si lo que vamos a tomar es voltaje, pues lo dejamos ahí y empezamos a tomarla. Entonces, lo que les decía, la diferencia potencial a través de un circuito en paralelo es constante. Si nosotros nos venimos tomando la medida de izquierda a derecha en todas las ramificaciones que están en paralelo, siempre nos va a marcar los 24 voltios como lo vamos a ver a continuación. Entonces ahí está el multímetro y nos está marcando los 24 voltios. Ok, la corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente en un circuito eléctrico equivale al caudal en un circuito neumático. Cuanto mayor es esa corriente, mayor es la cantidad de electricidad que circula. Su símbolo utilizado es la I. La unidad es el amperio, simbolizada por la letra A. Igual, equivalencias. 1000 miliamperios es igual a 1 amperio y 10 a la 6 nanoamperios es igual a 1 amperio. Como convención, el flujo de corriente se toma de positivo a negativo cuando tenemos las fuentes de corriente continua. Esta es la dirección indicada por las flechas de muchos símbolos presentes en esquemas de circuito. Pero en realidad, el flujo de electrones
siempre se dirige en la dirección opuesta. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una corriente con el multímetro, lo que hacemos es seleccionar la escala tal como está seleccionado acá. Cambiamos el conector rojo, que es el que varía, el negro siempre va a estar común, y si es en una escala de miliamperios, pues la colocamos aquí donde está, o si es en una escala de amperios, pues lo colocamos en la siguiente posición. Cuando vamos a tomar corriente, la diferencia de tomar corriente y tomar voltaje es que, bueno, cuando tomamos el voltaje lo tomamos en paralelo. La corriente se debe tomar en serie, es decir, el instrumento, tal y como lo dice la plantilla, debe formar parte del circuito. Es decir, debemos romper aquí y debemos incluir las puntas del instrumento y meterlo en serie en el circuito para que podamos leer la lectura de la corriente, tal cual como aparece en este diagrama. Entonces ahí estamos tomando que entre este punto y este punto tenemos 150 miliamperios. Si abrimos el circuito en otra parte de él y colocamos el multímetro, volvemos a tener los mismos 150 miliamperios porque es una de las condiciones para tomar la corriente. Ubicarnos en serie dentro del circuito. Muy bien, ahora la resistencia. La resistencia en un circuito eléctrico equivale a una restricción en un circuito neumático. Esta tiene un efecto de limitar, es oponer el paso de la corriente. El símbolo empleado es la letra R, la unidad es el ohmio. Igual sus equivalentes. Un kiloohmio es igual a 1000 ohmios, un megaohmio es igual a 1.000.000 de ohmios. Para este caso que tenemos a la derecha, el valor de una resistencia en los esquemas de circuitos se pueden representar de diversas formas dependiendo del fabricante. Se pueden encontrar de estas tres formas. Por ejemplo, cada uno de los resistores que están a continuación mide 4700 ohmios. Entonces una opción de representarlo es 4.7K, que significaría 4.7 kiloohmios. O algunos fabricantes lo colocarían como 4K7 o como 4R7. En un resistor o en una resistencia real, el valor viene dado por las bandas, según un código de colores que ya veremos a continuación. Para este ejemplo, cada uno de estas tiene 4700 ohmios, porque el amarillo significa, la primera franja significa que pues ahorita ya lo vemos en una explicación más detallada, el amarillo significa el 4 y el púrpura es el color 7. Entonces, el color de fondo no está estandarizado, pero puede ser una referencia para el fabricante. Ok, veamos acá. Ahora sí. La primera franja de la resistencia que está, o sea, las bandas 1 y 2, o sea, la franjita 1 y 2, corresponden al valor de la resistencia. En la franja 3 o 4, corresponden al multiplicador del valor de la resistencia. En la franja 4 o 5 corresponden a la tolerancia y la banda 5 o 6 a la temperatura. Entonces, veamos este caso. El primer color es el naranja, entonces equivale al 3. El segundo, el blanco, equivale al 9. Entonces el valor es de 39. ¿Por qué factor multiplicador? Entonces el color negro por 1 y el brown es el que nos indica que tiene una tolerancia de más o menos 1%. Entonces, 39 por 1 con una tolerancia del más o menos 1%. Para este, que era uno de los ejemplos del caso anterior, vemos que el primer color es el amarillo, es el 4. El segundo color es el púrpura, que es el 7. El segundo color es el tercer color, la tercera banda es el rojo, es el multiplicador, es por 100. Y el cuarto color es el amarillo, que nos indica que tiene una tolerancia de más o menos el 5%. Es decir, 47 por 100, que son 4700 ohmios. Resumido puede ser 4K7 o 4R7 o 47K, con un 5% de tolerancia. Y así para cada uno de los ejemplos siguientes.
¿Cómo se conectan las resistencias? Las resistencias se pueden conectar en serie o en paralelo. Cuando se conectan en serie, pues se obtiene una resistencia equivalente mayor y presentan una restricción mayor al paso de la corriente. La resistencia total cuando se conectan en serie en un circuito es la suma total de las resistencias. Por ejemplo, tenemos una R1, una R2 y una R3, cada una con un valor de 200 ohmios. Entonces el valor total de esa resistencia es RT igual a R1 más R2 más R3, que sería equivalente en este caso, para este ejemplo, a 600 ohmios. Si las resistencias se conectan en paralelo, también se suman, pero es la suma del inverso. Es decir, aquí sería la resistencia total es igual a 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En este ejemplo, que cada uno vale 300 ohmios, entonces sería 1 sobre 300 más 1 sobre 300 más 1 sobre 300 nos da igual a 1 sobre 100. Veamos la vuelta al inverso, entonces la RT es igual a 100 ohmios. Muy bien, ahora sí, lo que nos interesa en el capítulo y para el desarrollo de la actividad, ley de Ohm. La ley de Ohm es una simple relación matemática entre la diferencia del voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Entonces viene dada por la fórmula V igual a I por R, donde V se expresa en voltios, I en amperios y R en ohmios. Si la resistencia se mantiene constante, el flujo de corriente será directamente proporcional a la diferencia de potencial. Entonces tenemos que R igual a voltaje sobre la corriente. Si se mantiene constante la diferencia de potencial, la corriente variará inversamente proporcional a la resistencia. Entonces voltaje igual a I por R. Y si la corriente se mantiene constante, la tensión variará directamente proporcional a la resistencia. Entonces, I igual a voltaje sobre R. Esa es básicamente la ley de Ohm. Entonces, si vamos a hallar voltaje, voltaje es igual a corriente por resistencia. Si la inquietud es la corriente, entonces despejamos voltaje, despejamos corriente, entonces la resistencia pasa a dividir al otro lado y tenemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y si lo que necesitamos averiguar es el valor de la resistencia, entonces despejamos R en la fórmula, entonces R es igual a voltaje sobre la corriente. Divisor de tensión. Veamos este caso. El circuito tiene dos resistencias en serie con una derivación entre ellos. Está R1 y está R2. Se utilizan para tener una caída de tensión en otra parte del circuito. Por ejemplo, si queremos alimentar aquí en esta base, en esta salida, la base de un transistor, se asume la salida no conectada. La resistencia R1 más R2 determina el flujo de la corriente que necesitamos para determinado equipo. Por lo general, en el catálogo de los transistores ya sabemos a qué voltaje y a qué corrientes vienen para conexión. Esa relación entre R1 y R2 es la que nos va a determinar esta tensión o este voltaje de salida. Veamos un ejemplo. Si tenemos 9 voltios a la entrada, a este lado, tenemos o necesitamos una salida de 2 voltios. Aquí tenemos una carga que puede ser un transistor. Entonces, cuando se conecte la carga pasará aproximadamente 1 miliamperio a 2 voltios. Aquí. Entonces lo que necesitamos es diseñar un circuito, o sea, saber el valor de estas resistencias para que circule 10 veces esa corriente. Entonces ya no vamos a necesitar 1 miliamperio, sino 10 miliamperios aquí. Entonces, ¿qué valor de resistencia es el adecuado para que de 9 voltios salgamos aquí con 2 voltios y tengamos un paso de corriente de 10 miliamperios aquí en la carga? Buscamos, entonces, utilizamos la ley de Ohm, voltaje igual a I por R, ¿cierto? Entonces el voltaje de entrada lo tenemos, la corriente la tenemos, R sería la sumatoria de R1 más R2, que son las incógnitas de la ecuación. Entonces voltaje son 9 voltios, porque aquí lo tenemos, por la corriente que son 10 miliamperios, que es 1 amperio por 10 a la menos 2. Entonces 0.01
por el valor de la resistencia, que sería la sumatoria de R1 con R2. Entonces aquí nos da que R1 más R2 igual a 900 ohmios. Ok, ese es el valor total de la sumatoria de estas dos. Ahora buscamos el valor de R2. Como en esta parte tenemos el valor del voltaje y de la corriente, despejamos aquí de la fórmula. Volvemos. Ley de Ohm. Voltaje de salida es igual a I de salida por R2, donde V es igual a los 2 voltios de salida por el punto 0,1 de corriente por R2. Despejamos R2 y nos da que R2 tiene un valor de 200 ohmios. Y ya teniendo R2 es simple la resta de R total, que es igual a R1 más R2, entonces 900, que la teníamos aquí, menos 200. Sabemos que por descarte R1 tiene un valor de 700 ohmios. Entonces, para tener acá una salida de 2 voltios y que nos circule una corriente de 10 miliamperios a la salida de un eh, circuito, puede ser para conectar algún otro elemento, entonces necesitamos acá una resistencia de 700 ohmios y acá una de 200 ohmios. Ok, el multímetro. El multímetro pues es un equipo que nos sirve para tomar varias lecturas en una sola a la vez. Entonces podemos tomar tensión o voltaje tal cual como está aquí. Entonces ubicamos la perilla en la parte de voltaje, bien sea corriente continua o corriente interna. Dejamos el común siempre fijo, quien va variando es la patica roja, de acuerdo a la medida que vayamos a tomar. El valor de resistencia, entonces giramos la perilla y se mantiene la patica roja y ahí tomamos valores de resistencia. Si es amperaje, pues podemos tomar dos clases de corriente, corrientes bajas y corrientes altas. Si es baja, si es en miliamperios, ubicamos la patica roja aquí en este lado, y si es corriente alta, pues colocamos aquí en la casilla o en la posición de amperaje. También nos sirve para tomar la continuidad para saber si no está abierto ningún elemento. Entonces aquí también volvemos a la parte de los ohmios y de la continuidad y seleccionamos aquí la posición de pito para saber si el circuito está abierto o se encuentra cerrado. El electromagnetismo. Cuando hacemos circular una corriente por un conductor, existe un campo magnético alrededor de él. Si la corriente circula hacia adentro del punto de observación, la flechita se vería de frente, es decir, veríamos una cruz y produce un campo en el sentido horario de las manecillas del reloj. Si lo vemos desde la otra perspectiva, desde el otro giro, desde el otro punto, si lo vemos a 180 grados, la corriente circula hacia afuera del punto de observación y en lugar de flecha se vería un punto y produce un campo en sentido antihorario. El efecto magnético se usa en diversos componentes como transformadores, inductancias, relés y solenoides. Veamos la generación o cómo funcionaría un electroimán. Siempre que hay un camino de material férrico, el campo magnético se concentra en él. Entonces, el hierro dulce siempre se utiliza en varios dispositivos electromagnéticos, ya que no retiene efectos magnéticos cuando se desexcita una bobina. La figura muestra el principio básico de un electroimán, que es un hierro dulce en el centro, tenemos un polo, una polaridad y lo envolvemos en una inductancia. Conectamos con una fuente de voltaje y aquí hay un switch que cierra el circuito. Entonces, cuando cerramos el switch, pues empieza a generar el campo, la bobina alrededor del hierro dulce. Si nosotros le hacemos un corte a ese hierro, nos vamos a dar cuenta que cada uno de los polos pues va generando un menos y un más. Y esto es lo que permite el flujo del campo magnético a través del largo del cable o de la bobina para polarizar la barra de hierro dulce. En la figura se muestra cómo el campo magnético se intensifica rodeando más y más bobinas. Entonces tenemos más y menos y alrededor de ellos empieza a generarse el campo magnético como una turbulencia. Ok, el otro concepto es la inductancia. La unidad de la inductancia es el Henry,
puede subdividirse en milihenrios. Entonces sabemos que un milihenrio es igual a un henrio. Y ese tipo de bobinas o de equipos se simbolizan con una L. El símbolo para una bobina es el devanado con una rayita encima. La inductancia es el efecto de producir o introducir una fuerza electromotriz en un circuito cuando pasa un flujo magnético creciente-decreciente a través del circuito. Por ejemplo, en un circuito de corriente continua tenemos una fuente polarizada más y menos, tenemos un switch y tenemos la inductancia. En este circuito ideal, pues la potencia total no se desarrollará instantáneamente. Cuando cerramos el contacto, es decir, cerramos este switch, debe aparecer un campo magnético creciente en la bobina, tal cual como lo vimos en el devanado anterior. Al aumento se opone una corriente inducida de sentido contrario. Entonces, como sabemos, la corriente vendría en este sentido contrario y cuando el campo deja de crecer, queda solo una bobina de baja resistencia sin inducción. Entonces, una analogía. Si comparamos la parte eléctrica con la parte mecánica. Si tenemos una fuerza constante que empuje un carrito cargado desde el reposo desde el punto A hasta el punto B para alcanzar la velocidad total en B y más allá. Entonces la fuerza equivalente a la tensión total aplicada todo el tiempo. Es decir, esta fuerza sería el voltaje. La velocidad equivale a la corriente que aumenta gradualmente hasta un máximo. Entre más velocidad, pues es mayor la corriente. La inercia equivale a la reactancia inductiva. Y la resistencia del rodamiento equivale a la resistencia de la bobina. Entonces, la inercia ya cuando soltamos aquí la fuerza es la facilidad con la que se va a desplazar el carrito de A a B. Entonces una inductancia también permite una cierta facilidad para que se desplace la corriente dentro del determinado elemento. Y la resistencia, pues como ya conocemos el concepto, es todo aquello que se opone al paso de la corriente. En los circuitos de corriente alterna, pues la corriente se retrasa continuamente respecto a la tensión y eso se ve como un desplazamiento de fase de menos 90 grados. Cuando la frecuencia de corriente alterna aumenta, la amplitud de la corriente disminuye. Tiene menos tiempo para formarse. Entonces aquí viene lo que conocemos como corriente alterna y viene 90 grados atrás de la tensión. Lo mismo, la analogía mecánica. Solo que aquí tenemos tres parámetros. Nosotros lo que queremos es aplicar al carrito una fuerza alterna para hacerlo ir simultáneamente entre A y C, pero debe pasar primero por B. La fuerza es máxima en A, entonces al igual que acá. Se anula en B cuando baja por acá. Y entonces aumenta negativamente hasta el máximo negativo en C. Entonces, esta línea naranja es la fuerza. Iniciamos con una fuerza alta, soltamos por inercia, perdón, llegamos a 0 y viene a ser negativa hasta 100. Vuelve y sube y vuelve a anularse en B, entonces aumenta positivamente hasta alcanzar el máximo en A. Es decir, si estuviéramos desplazando el carrito hacia la derecha y hacia la izquierda, viene aquí, se anula, vuelve y arranca, regresa, se anula y vuelve y arranca. Y la corriente viene en la misma onda, pero desfasada los 90 grados. Capacidad. La unidad de medida de la capacidad es el faradio o el farad. Un farad es bastante grande para componentes electrónicos estándar y normalmente veremos valores menores. Entonces, 1.000.000 de microfaradios es igual a un faradio. Y 1.000.000.000 de nanofaradios es igual a un faradio. Son equivalencias. Esa capacidad es la cantidad de carga. El símbolo del componente es capacitivo y es el elemento que conocemos como un condensador. Un condensador no es más sino un tanquecito que almacena voltaje o corriente. Entonces, en un condensador utilizado en un circuito de corriente continua, veámoslo. Cerramos el switch.
Entonces aplicamos una tensión y circula una corriente máxima que se reduce rápidamente a cero cuando el condensador se carga, es decir, se toma toda la carga de la corriente. Dado que el circuito no tiene resistencia, pues ¿qué va a suceder? Si no hay resistencia, la corriente va a ser máxima y pues va a haber un corto y se produce una explosión. Los condensadores bloquean el paso de la corriente continua. La analogía mecánica. Así como lo vimos con el ejemplo del carrito, pues aquí un condensador equivale a un depósito hidráulico con un pistón centrado por muelles. Entonces el pistón está aquí en la mitad y tenemos dos resortes al lado y lado. Una fuente hidráulica de corriente continua, que es esta que está acá, empuja el pistón hasta que la presión sea equilibrada por la fuerza de los dos muelles, como lo vemos en la figura en estado de reposo. En este caso, pues habría una aparente circulación de caudal a través del condensador, rápida al principio y después lenta hasta frenarse. Entonces, ahí estaría fluyendo la corriente del condensador, como lo vemos acá. Ok. En un circuito de corriente alterna, pues en este circuito ideal, la corriente circula siguiendo las variaciones de la tensión. Cuando la curva de tensión varía de forma más abrupta, pues la corriente también va a ser mayor. Cuando la tensión está en un pico, el tanto por ciento de variación es cero y por tanto la corriente es nula. Los condensadores dejan pasar la corriente alterna. Entonces, lo mismo, la analogía mecánica. Solo que aquí no estamos hacia la corriente continua, solo nos hace mover el resorte hacia un solo lado. En este caso, pues como es corriente alterna y hay un máximo y un mínimo positivo y negativo, pues el pistón se moverá hacia la derecha y retornaría hacia la izquierda alternativamente con la entrada. Es decir, que si le aplicamos una fuerza aquí, va a venir para acá. Si le aplicamos la fuerza a la derecha, va a venir hacia la izquierda. Así, como lo vemos en la figura. Esto es lo que hace un condensador, más o menos teniendo una analogía mecánica. Bueno, muchachos, no es más por hoy. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, a través de cualquiera de los medios de comunicación estaré atento a resolverla. Espero que puedan desarrollar bien. Es una infografía algo sencillo. Y pues estaremos montando el examen final junto con el profesor Ernest Granados para el desarrollo y la evaluación final del curso. Bendiciones, hasta pronto. Chao.